Soportamos relaciones límite básicamente por una cuestión de aprendizaje social. Porque hemos tenido modelos de aprendizaje inadecuados que nos enseñaron alrededor del amor un concepto de amor romántico que cuando vemos en la práctica no existe. ¿Tienes la sensación de que la mujer con la que sales podría ser tóxica? ¿Te preocupa que a futuro una relación con ella pudiese volverse realmente complicada? Pero tal vez pudiesen ser barreras que tú has construido para defenderte como resultado de tus heridas pasadas. ¿Cómo saber realmente si esa persona es tóxica? Hola caballeros y bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que visitas nuestro canal, te invito a hacer clic en el botón de suscripción y en la campana de notificaciones para que te enteres cada vez que publique un nuevo video. Y para mis suscriptores leales, les doy la bienvenida y agradecerles por serlo, leo todos sus comentarios y les agradezco mucho sus recomendaciones. Deja tu comentario abajo, ya que me encanta interactuar después de publicar cada video. Justamente este video va en respuesta a un comentario de un amigo suscriptor. Comencemos. Ten en cuenta que tus relaciones te definen. Que somos el promedio de las personas con quienes estamos a diario. Las relaciones son determinantes, no puedes tener felicidad si no estás junto a las personas indicadas. O a veces tienes las personas idóneas, pero tu conducta o el ego no te permite disfrutar de relaciones sanas. ¿De qué sirve el dinero, la fama y los negocios si no tienes paz? Decide encaminar tu vida, sanar tus relaciones, aprender cuándo desconectarte, convertirte en tierra deseable para crear relaciones sanas y construir relaciones que perduren en el tiempo y te potencialicen. Bien, te daré 13 señales de que estás saliendo con alguien tóxica para que puedas proteger tu valioso tiempo, recursos y energía. Sé que no quieres bajar tus barreras, especialmente si has tenido malas experiencias en el pasado. Pero cuanta más información tengas, más fácil será examinar tu vida amorosa y bajar tus barreras con elegancia y facilidad cuando encuentres a la mujer adecuada. Al final de este video, te daré algunas herramientas sobre cómo establecer límites con una mujer que te muestra rasgos tóxicos. Los rasgos tóxicos pueden crear relaciones realmente poco saludables. Ok hermano, veamos cómo se ven estos rasgos en realidad. Señal número 13. Es una nube de negatividad. Ya sabes, esas personas que siempre parecen tener una nube oscura sobre ellas. Bueno, las personas tóxicas son así. Son las que siempre encuentran algo de que quejarse en cualquier situación. Te tumban la fiesta, se centran en los peores aspectos de tu vida y quieren arruinarte el día. Se centran en lo negativo donde quiera que vayan o en lo que hagas. Es como si fueran alérgicas a la positividad. Señal número 12. Controladoras. Les encanta estar a cargo, pero no de una buena manera. Podrían intentar dictarte con quién pasar el tiempo, qué ropa usar o incluso a qué te debes dedicar. Es como si quisieran ser tu titiritera y tirar de todas las cuerdas. Y cuando las cosas no van como ellas quieren, cuidado con sus habilidades de manipulación y manipulación con culpa. Parece que realizaron una maestría en manipulación emocional, y con honores. Señal número 11. Falta de responsabilidad. Esto es enorme. Sabes, todos cometemos errores a veces, ¿verdad? Bueno, las personas tóxicas parecen tener un talento para eludir responsabilidades. En lugar de reconocer sus errores, juegan al juego de culpar a los demás como si fuera un deporte olímpico. Siempre es culpa de otra persona o de alguna circunstancia externa lo que las llevó a hacerlo. Parece que nunca ven que podrían ser ellas las causantes de los problemas. Señal número 10. Celos y posesividad. Imagina esto, estás siendo tú mismo, sin hacer nada inapropiado con nadie, y de repente, tu pareja se pone celosa y pegajosa. Las personas tóxicas pueden ser increíblemente celosas y posesivas sin ninguna razón real para ello. Es como si pensaran que eres su propiedad y nadie más puede acercarse a ti. Este tipo de comportamiento puede hacerte sentir asfixiado y afectar gravemente tu confianza en la relación. Señal número 9. Falta de empatía. Esto es muy importante. ¿Sabes que hay algunas veces en las que te sientes mal, o estás pasando por un mal momento y solo necesitas comprensión y apoyo?
Bueno, no esperes mucho de las personas tóxicas. Parece que les falta el gen de la empatía. Podrían minimizar tus sentimientos o ser completamente insensibles cuando más las necesitas. Es como hablar con la pared a veces. Señal número 8. Es un poco insidiosa. Las personas tóxicas son maestras en hacerte dudar de tu propia cordura. Trastocan la verdad, manipulan situaciones o te pintan una historia que crean en sus cabezas y a veces realmente se lo creen, para hacerte cuestionar tu propia realidad. Es como si estuvieras atrapado en un laberinto mental, tratando de averiguar qué es real y qué no lo es. Puede dejarte confundido, frustrado y lleno de dudas sobre ti mismo. Señal número 7. Son las reinas del drama. Las personas tóxicas prosperan en el drama. Crearán problemas de la nada, exagerarán las cosas y provocarán caos solo para llamar la atención o controlar la situación. Es como si fueran las estrellas de su propia serie de telenovela y todos los demás estuvieran allí solo para ver el espectáculo. Señal número 6. Comportamiento inconsistente. Prepárate para sentir un viaje en la montaña rusa. Las personas tóxicas pueden ser cálidas y luego frías como nadie más. Un momento te están inundando de afecto y al siguiente están a años luz de distancia. Es como si nunca supieras dónde te paras con ellas y esa incertidumbre puede volverte loco. Estoy hablando de extremos, es como si estuvieras constantemente caminando sobre una cama de huevos. Señal número 5. Aislamiento de los demás. Las personas tóxicas pueden intentar alejarte de tus amigos y familiares. Quieren hacerte más dependiente de ellas, como si fueran la única línea de vida que tienes. Es una manera astuta de tener más control sobre ti y debilitar tu red de apoyo. Señal número 4. Abuso emocional o verbal. Este es uno de los peores y más común de los rasgos. Las personas tóxicas pueden ser verbal o emocionalmente abusivas. Pueden insultarte, menospreciarte o decir cosas hirientes para minar tu autoestima. Es como si intentaran desmoronarte poco a poco, y eso nunca estará bien. Señal número 3. Cambios de humor. Un minuto estás en la cima del mundo y al siguiente estás en el fondo del pozo. Las personas tóxicas pueden tener cambios de humor que hacen que te sientas confundido. Nunca sabes qué tipo de reacción obtendrás de ellas y puede ser agotador intentar mantener el ritmo de su montaña rusa emocional. Señal número 2. Superioridad. Las personas tóxicas tienen un gran sentido de superioridad. Creen que merecen un trato especial o privilegios y esperan que te adaptes a sus deseos. Es como si vivieran en su propia burbuja y el mundo debiera girar en torno a ellas. Señal número 1. Transgresión de límites. ¿Alguna vez has sentido que tus límites personales están siendo pisoteados? Las personas tóxicas no parecen tener ningún respeto por tus límites. Presionarán y presionarán hasta que hagas cosas con las que no te sientes cómodo, solo para complacerlas. Establecer límites con ellas puede sentirse como tratar de contener una marea brava. Y entonces, ¿qué se hace al respecto? Antes de entrar en cómo proceder, quiero que recuerdes que si te encuentras en una relación tóxica, debes buscar ayuda profesional para que aprendas a identificarla, y sobre todo a darle tratamiento para que puedas llevar una vida en paz y equilibrada. En la descripción del video y en el primer comentario vincularé una clase que puede ayudarte para que puedas obtener más información sobre lo que estamos hablando. Ahora, primero que todo, debes conocer tus propios límites y esto requiere autoconciencia. Es algo que debes implementar en tu vida. Cuando conoces tus límites, te resultará más fácil decir que no. Identificar y señalarle qué comportamientos son inaceptables para ti. Si ella los respeta y aprende de la situación, puedes avanzar porque están creciendo juntos y esto significa que están abiertos a evolucionar al mismo tiempo, porque nadie es perfecto, eso es seguro. Pero si notas un patrón constante de comportamiento tóxico en alguien con quien sales, ayúdala lo máximo posible, y si ella no está dispuesta a cambiar y crecer, entonces tu prioridad debe ser tu bienestar emocional, y considerar si la relación es saludable o no para ti. Confía en tus instintos y establece límites para protegerte de situaciones dañinas en tu vida amorosa. Esto le sucede a todos, hombres y mujeres.
Pregúntate y analiza si tú también manifiestas estas señales y busca tu equilibrio. Tu tiempo y tu energía son demasiado valiosos para las personas tóxicas, créeme. Mereces estar con alguien que te trate con respeto, amabilidad y comprensión. Alguien que te valore, quiera crecer contigo y comprenda que las relaciones saludables son una prioridad y que se construyen sobre el apoyo mutuo y el respeto. Si te encuentras en una relación con una persona tóxica, es importante buscar apoyo de amigos, familiares y sobre todo de profesionales para que analices estas situaciones y tomes decisiones que sean correctas para ti. Y puedas analizar los detalles de tu situación para identificar si hay posibilidad de cambio o no. Debes trazar un plan para desarrollar tus habilidades de comunicación, identificar y aplicar tus límites y desarrollar una relación más estable. Alternativamente, si encuentras que estás luchando para encontrar relaciones significativas y saludables, debes trabajar en tu potencial de atracción, tu enfoque en las citas, tu confianza y autoconciencia, tus habilidades de coqueteo y mucho más. Todos estos temas los tocamos en este canal. Ahora, si estás visitando el canal por primera vez, no olvides hacer clic en el botón de suscripción antes de irte y comentar abajo. Esperamos que estas señales te sean útiles. Éxitos en tus relaciones. Gracias por acompañarnos, dale clic en la pantalla final para ver el siguiente video.